Mientras sigo admitiendo. Ahí inició la grabación, se sumó Tomás, creo. Bien. ¿Les parece que arranquemos? Comparto pantalla. Hoy día, Sí. el tema de hoy... Uy, que tengo varias pestañas abiertas. A ver. Acá. El tema de hoy, ¿qué son? A ver. ¿Alguien pudo abrir esta lección que le estoy mostrando? Primero, ¿se ve la lección o no se ve? Porque yo cuando empiezo a compartir, no sé si ustedes ven o no ven. Sí, en pantalla se ve. Perfecto, bien. Sí. Voy a apagar la cámara, así es más ágil la plataforma. ¿Pudieron leer el texto este? No, yo no lo he leído. Bien. ¿Alguien lo leyó? Si no lo leyó, hacemos todo el recorrido de lectura como hacemos siempre. ¿No? ¿No lo han leído? Bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a arrancar con el título. Dice, Top 7 Most Innovative Agriculture Apps. ¿Sí? ¿Qué pueden anticipar de acuerdo al título y a la imagen, ¿sí?, que tenemos acá? ¿De qué se puede tratar el texto? De las nuevas innovaciones en lo que es la agricultura. Bien, bien. Y son apps, ¿sí? El núcleo acá de la frase sustantiva es apps, o sea que va a hablar de aplicaciones. ¿Qué aplicaciones ustedes conocen que se pueden usar en agricultura? ¿Conocen alguna? A mí el único que se me ocurre es el Google Maps, que es una aplicación y la podés usar para saber el punto donde estás localizado. ¿Pero conocen alguna otra? No, no conozco específicamente, pero deben haber, ya sea para diferentes, para las plantaciones, para el crecimiento, supongo yo, que va, porque cada cierto tiempo se debe de cultivar algo. La verdad no tengo Exacto. idea, pero se me ocurre eso. Sí, yo estimo que existen aplicaciones que recolectan datos, ¿sí?, cada tanto tiempo, y esos datos se van recolectando, eh, se me ocurre, a través de un celular, a través de una tablet, a través de una cámara, algún tipo de sensor, dispositivo que esté en el campo, ¿sí?, en el territorio, y que vaya sacando imágenes o recolectando, ¿sí?, por ejemplo, la temperatura, ¿sí?, a lo mejor un pluviómetro que detecte la precipitación, ¿sí?, y que ese dispositivo contenga una aplicación que empieza a mandar información a otro dispositivo que va almacenando, que va recopilando, que va armando gráficos. Eso es lo que a mí se me ocurre, ¿sí? Yo de la temática mucho no sé. Vamos a ver qué dice el texto, ¿sí? ¿Les parece que lo leamos el texto para ver si algo de lo que estamos mencionando lo desarrolla? ¿Sí? ¿Lo leemos? Sí, sí. Perfecto. Nos tomamos 4 minutitos y vamos leyendo, aunque sea, los 2 primeros párrafos. Y vamos después a analizar los conectores. Ahí se sumó Ezequiel. Ezequiel, estamos trabajando con este texto. Hemos hecho la prelectura. Y ahora estamos leyendo para ver de todo el conocimiento previo que nosotros tenemos en torno a las aplicaciones, cuál de todas esas ideas está mencionada en el texto, ¿sí? Nos estamos focalizando en los 2 primeros párrafos. Ahí se sumó Celeste. El mismo mensaje que para Ezequiel. Estamos trabajando con ese texto, ¿sí? Estamos leyendo para ver qué aplicaciones
¿sí? O qué tecnologías, qué innovaciones se mencionan en los 2 primeros párrafos del texto, ¿sí? Lo están leyendo y después lo compartimos y vamos analizando los conectores. Ahí se sumó Miguel. Miguel, estamos leyendo el texto que les estoy mostrando en pantalla, los 2 primeros párrafos, para extraer las ideas principales. Bien, ¿podrán sacar aunque sea las ideas principales del primer párrafo? Activen los micros, no tengan miedo de hablar. El que puede. En general, bueno, es muy general que, bueno, las aplicaciones se han ido desarrollando y que se puede aplicar para todo, para cualquier cosa, o se pueden adaptar. Bien. Y con la ayuda de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, ayudan a través con software también que se adapten a las necesidades de las personas que trabajan en el campo o a la agricultura. Bien. ¿Saben lo que significa esto que aparece acá? IoT. No, ¿Nadie sabe lo que es IoT? Es muy importante. Internet de las cosas, ¿no es? Exacto. Internet of Things, ¿sí? Es un acrónimo. ¿Y saben de qué se trata esa tecnología? no. ¿No? ¿Nadie? Profe, ¿puede ser algo que tenga que ver con los lugares, por ejemplo, una casa, poder manejar los sensores, las cámaras del equipamiento, puede ser? Sí. Pero hay un ejemplo mucho más concreto. Por ejemplo, el lavarropa. Ah, Les explico lo que yo entiendo de la tecnología de Internet of Things. Supónganse que ustedes compran un lavarropa, ¿sí? Y ese lavarropa lo pueden programar usando el celu, ¿cierto? Ustedes saben que hay algunos lavarropas que tienen esa posibilidad, que ustedes los enlazan, ¿sí? A los celulares o a la tablet y lo van programando, ¿sí? Y cada tanto el lavarropa les va saltando un error, ¿sí? Salta como un error en un programa que no centrifuga, o la temperatura no es la adecuada, o se traba, o le pasa algo con el jabón, lo que sea, ¿sí? Que falla. Esa aplicación que va recibiendo la información a través del enlace, ¿sí? Que se da entre el aparato, el equipamiento y el celular, va a mandar información, ¿sí? A una base de datos. Esa base de datos la va a tener acceso el manufacturer, ¿sí? El que realiza, el fabricante del producto. Entonces, a través de esta tecnología, que se lo considera como Internet of Things, porque está conectada a través de Internet y va mandando, ¿sí? Información acerca del producto, ellos pueden hacer cambios, ¿sí? Quizás acá en Argentina, ¿sí? No suceda tanto porque no estamos tan acostumbrados, pero hay en otros países, por ejemplo, que cuando a través de esta tecnología se detecta una falla de seguridad del lavarropa, por ejemplo, que hay una descarga eléctrica,
en determinado modelo detectan que a los 15 días de empezar a usarlo, salta un error y bueno, hay un riesgo de electrocución. ¿Qué hace la empresa que crea ese aparato? Va a notificar, ¿sí?, a los lugares donde se vende ese aparato, y los lugares donde se vende ese aparato se van a contactar con los clientes, ¿sí?, con el número que usualmente uno declara cuando compra algo en los negocios. Bueno, se contacta o se contactan con la tarjeta, ¿sí?, buscan la forma de llegar al cliente. En realidad no es el cliente, sino que es el consumidor final, y de ahí le mandan o otro aparato nuevo o le reparan ese aparato para evitar la falla técnica, ¿sí? ¿Se entiende la tecnología esta de Internet of Things? Es una forma en la cual se enlaza, ¿sí?, el funcionamiento de un artefacto, o bien de un sensor, de lo que sea. Yo lo puse con el lavarropa porque me parece que es uno de los ejemplos más claros, ¿sí? Pasó hace unos días, no sé si ustedes usan TikTok, hay una pareja, creo que es Juli Hu, que es un coreano con una argentina, que habían comprado una lavadora, un lavarropa, y les habían avisado desde la fábrica de lavarropas que había una falla en la puerta. Así que habían detectado a través de esta tecnología una falla de seguridad en la puerta. No hacía bien tope. Entonces, ¿qué hicieron? Fueron a la casa, llevaron el repuesto, los técnicos, arreglaron, ¿sí?, el lavarropa y pusieron un programa en funcionamiento para testear el funcionamiento del lavarropa que sea el adecuado. Y a través de eso se hace un seguimiento, ¿sí?, del funcionamiento del lavarropa. Si era esa la falla o quizás era otra. A lo mejor la programación era el problema, ¿sí?, el código que empleaban o lo que sea, ¿sí? ¿Se entiende la lógica de Internet of Things? Supongo yo que con todos los aparatos funciona de la misma manera, todos aquellos que estén enlazados y que manden información. ¿Alguien había activado el micro? Sí, perfecto, profe, se entendió. Bárbaro, es muy importante, es muy importante para todas las áreas, para todas nuestras áreas. Primero porque se recopilan datos, ¿sí?, a través de esta tecnología, se tiene que programar, ¿sí?, un dispositivo, una aplicación, se tiene que diseñar una aplicación, y a su vez se tiene que conectar a través de las distintas tecnologías, ¿sí?, que nosotros empleamos a nivel satelital, o sea, base de datos, un montón de cosas intervienen, ¿sí? Bien, ¿cuáles son los conectores que se emplean acá? Y vamos a ver las relaciones lógicas, por lo menos del primer párrafo. ¿Cuál es el primer conector que encontramos ahí? El AND, pero El AND. ¿Y cuáles son las dos ideas? ¿Qué tipo de conector es el AND? Y ¿Qué del relación? tiempo está hablando de los años y está hablando del futuro. aditivo Ajá. era. Exacto, adición, ¿sí? Habla de, bueno, del desarrollo, ¿sí?, fuerte de las aplicaciones digitales a través de los años, por muchos años dice, y dice que nada parece ser un obstáculo para que continúe, ¿sí?, este desarrollo. Y después dice, although it seems to us that there are already apps for everything, the market still surprises us with some novelties. ¿Qué es eso? ¿Qué está indicando ese although? Es muy lindo conector. ¿Qué significa, profe? Aunque era, Aunque, exacto, o a pesar de... ¿Qué tipo de conector es ese? Es similar al BAT, pero si ustedes se acuerdan de la clase pasada, es un poquito diferente al BAT. Es como una versión evolucionada. Yo les había comentado que hay una evolución natural de los conectores. Hay una tendencia a la complejización en la lengua, y se arranca con la adición y con el contraste, pero después hay otras un poco más evolucionadas. En este caso, ¿qué indica?
Es un contraste, pero no sé si era ese. Es un tipo de contraste que le vamos a llamar concesión, ¿sí? ¿Por qué? ¿Dónde está la concesión? A pesar de que nos Claro, parece... como que hay apps para todos, dice, el mercado nos sigue sorprendiendo con algunas novedades. novedades. Exacto. O sea que es un contraste, pero le vamos a llamar concesión porque es un poco más pronunciado, ¿sí? Y es contrario, ¿sí? A lo que nosotros creeríamos. Por eso es un contraste, ¿sí? Nosotros hay como que hay una creencia que hay aplicaciones para todo. No obstante, ¿sí? Fíjense cómo yo lo estoy parafraseando con uno de contraste común, ¿sí? The market still surprises us with some novelties. O sea que todavía nos sorprende con algunas novedades, ¿sí? Bien. Después tenemos, bueno, el also, que es ¿de qué tipo? Aditiva, adición. Exacto, adición, ¿sí? Aditivo. Bien. ¿Y el so que tenemos ahí? El also no nos dice, o sea, no, nos agrega, ¿sí? La adición solamente pone el mismo nivel, es coordinada, ¿sí? Y usualmente va a unir una oración con la otra oración, ¿sí? Las ideas están a nivel oración con el also. En el and puede estar más chiquita el nivel. Entonces, en esa oración tengo el and, el also y tengo el so en el medio. ¿Ese so de qué es? De causa, ¿será? Como las tecnologías se desarrollan Exacto. dinámicamente. Ujú. Es causa-efecto, ¿sí? Acá le vamos a llamar causa-efecto porque podemos identificar una parte, una idea, que va a ser la causa o la razón, ¿sí? De la segunda. ¿Por qué las aplicaciones tienen que ser adaptadas constantemente? Y porque hay cambios, ¿sí? O desarrollos dinámicos de estas tecnologías. A medida que yo voy modificando la forma en la que operan, ¿sí? Estas tecnologías de inteligencia artificial y de el Internet de las cosas, yo tengo que cambiar la aplicación. ¿Para qué? Para que sea compatible, ¿sí? Para que se pueda leer, para que se pueda ejecutar, para que pueda mandar la información correcta, que sea rápida, ¿sí? Bien. Después, bueno, la que sigue no tiene conector. Vamos con el segundo párrafo. Due to technological development and natural growth increase, there is a growing demand for increased efficiency in the farming industry. Ese due to, ¿qué está estableciendo? También como una causa-efecto, ¿será? Es Debido causa-efecto. Debido a, y esa sería la causa, después tenemos la coma y tendríamos el efecto, ¿sí? There is a growing demand, o sea, esta demanda emerge, ¿sí? ¿De qué? De lo que viene antes, ¿sí? De los desarrollos tecnológicos, ¿sí? Y este crecimiento. ¿Cómo? ¿Alguien activó el micro? ¿No? ¿Dudas hasta acá? ¿No hay ninguna duda? No, perfecto, profe. Bárbaro. Vamos a focalizar en los que están marcados, porque hay otros, por ejemplo, el so que está ahí metido, pero ya lo analizamos. En este caso, el finally, ¿qué está estableciendo ahí? ¿Conector de qué tipo? Finally, which application is the best one? Let's dive into the details. ¿Secuencial? Es secuencial o de orden, ¿sí? En este caso, porque el orden, la secuencia en realidad forma parte del orden, ¿sí? Pero sí, cuando hablamos de secuencia, usualmente decimos primero, segundo, tercero, ¿sí? Que corresponde a los números ordinales, por eso son
ordinales o secuenciales, ¿sí? Bien, y este lo ponemos al final, ¿sí? ¿Al final de qué? En este caso, ¿qué sección sería? De la introducción. De la introducción, exactamente. Acá no nos da ningún tipo en particular, ningún nombre de ninguna aplicación, ni ninguna tecnología en sí. Habla de, en general, la inteligencia artificial y del Internet of Things, ¿sí? Del Internet de las cosas. Pero no nos habla de ninguna en particular. El ejemplo que yo les di del lavarropa no está mencionado, por ejemplo. Y nos habla de farming apps. Todavía no conozco qué farming apps va a mencionar, ¿sí? Vamos ahora con el primer párrafo del primer subtítulo, que dice What are the most popular types of agriculture apps? En ese caso, ¿qué va a hacer esa sección? De acuerdo al título. Va a dar un pantallazo de las aplicaciones que hay o de las más populares en la agricultura. Exacto. Y las va a clasificar, porque habla de types, ¿sí? Yo espero como que una clasificación, grupo 1, grupo 2, grupo 3, ¿sí? Y las más conocidas, ¿sí? Vamos con el primer párrafo. Ahí tenemos while. ¿Cuáles serían las ideas y qué tipo de conexión hay, de relación lógica? Léanlo, tranquilos, el primer párrafo y me cuentan. ¿Puede ser de contraste? Ajá, bien. El while, y les hago una pregunta, acá no surge el problema, pero puede surgir en otro contexto. ¿Es siempre de concesión o contraste el while o tiene otras funciones? ¿De temporalidad puede ser? Puede ser también de temporalidad, puede ser en general de concesión o condición, ¿sí? Pero sí, el while va a depender qué tipo de información vincula para saber qué tipo es. Los dos grandes tipos son la concesión, ¿sí? O el contraste, como le decíamos recién, o el temporal, ¿sí? El temporal cuando hablábamos de simultaneidad, ¿sí? En algunos casos también le ponen como ordinal, porque los toman a los ordinales dentro de los temporales, ¿sí? Bien, pero en este caso decimos que es concesión o contraste, ¿sí? ¿Cuáles serían las dos ideas? En este caso, fíjense que es bastante tricky, porque hasta incluso tengo información temporal, pero no es temporal, porque dice only a decade ago. Pero no está Pero dice que diciendo... las aplicaciones en hace solo una década, que eran muy básicas, dice básicamente, y que hoy en el mercado hay aplicaciones, que el mercado es muy abundante y que es difícil elegir una sola, o un solo producto. Bien, bien. Fíjense que el corte lo hiciste muy bien ahí. El contraste que se va a dar a nivel conector es hasta la coma ese del today, porque es a decade ago me da el contexto temporal para la primera idea. Y después el today es el contexto temporal para la segunda idea. Y el conector me está uniendo las dos ideas, la 1 y la 2. O sea que el conector no me opera con el decade ago, sino que con toda la oración, con el sujeto más el verbo, con applications came into being. ¿Sí? Bien, 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 bien. ¿Se entiende el contraste? A pesar de que, en este caso lo podemos traducir como a pesar de que, tenemos este tipo de aplicaciones hace un tiempo, hoy en día la oferta en el mercado es mucho más variada, ¿sí? Por las necesidades, por la especificidad, por lo que sea, ¿sí? Bien, el and lo vamos a saltear, nos vamos a meter con el as a result.
que lo hago a propósito porque ese hacer result nos va a llevar a la idea que está antes. ¿Cuáles son las dos ideas que están mencionando ahí, que está conectando? Siempre venimos hablando de distintos tipos de software, de farming, de products. Y ahí creo que nos da ejemplos de utilizar el for example. También sería como de causa-consecuencia, podría ser, de confusión. Exacto, es causa-consecuencia en este caso. ¿Por qué causa-consecuencia? Porque fíjense que sigue haciendo el contraste, ¿sí? Porque tenemos el nowadays, en cierta manera nowadays es como una extensión que me viene haciendo del today. Me sigue retomando el sujeto que veníamos hablando de antemano, las tecnologías modernas como la inteligencia artificial y el Internet of Things, agrega el machine learning, ¿sí? Y después da ejemplos bien concretos. O sea que con todos estos cambios, ¿sí? Que se han implementado en la agricultura, con todas estas tecnologías, ¿sí? Que se han implementado en la tecnología, tenemos este resultado. ¿En qué áreas? En field monitoring, data analyzing, weather forecasting, transaction, and more. ¿Qué es todo eso? ¿Será en el monitoreo de los campos, en el análisis de datos, Sí. en los pronósticos del tiempo y transacciones, pero no sé a qué se refiere exactamente? Bien, está muy buena esa palabra porque yo lo interpreto en términos comerciales, pero habría que ver si después dice algo diferente. ¿Cómo se les ocurre que esto puede ser algo comercial o algo de negocios? Valores del mercado, Exacto, cómo está rindiendo y cómo la se... bolsa, no sé, Exacto, como exacto. la O sea, commodities. si va a haber más oferta, el precio puede bajar, por ejemplo. Si hay más oferta de grano, el precio puede bajar. Si hay menos oferta de grano, el precio puede aumentar. ¿Sí? Puede haber variaciones minuto a minuto. ¿Sí? Es como pasa, por ejemplo, cuando hubo toda esta circunstancia acá a nivel país, que hubo varios cambios en el gabinete, sobre todo en el Ministerio de Economía, que los bancos, en función a los movimientos que se hacían en el gabinete, empezaban a adaptar la página web. ¿Sí? Por ejemplo, los plazos fijos UVA, cuando se disparó la inflación, ¿sí? La opción, la pestañita, empezó a desaparecer, se la reubicó y todo, y después, cuando se calmó un poco la situación, se volvió a colocar en otros lugares. Ese tipo de manipulación, ¿sí? Que se va dando seguramente tiene que ver con esto, ¿sí? Con este tipo de tecnología en las cuales se recolecta el dato minuto a minuto y se hace una acción, ¿sí? Que en algunos casos es incluso automática, ¿sí? Un ejemplo que se está dando mucho ahora, que no tiene que ver con el campo, pero tiene que ver con una tecnología similar, es el hecho de las plataformas. En función al tráfico de la plataforma va a ser lo que yo te cobro, ¿sí? Como servicio, como honorario. Entonces no es lo mismo si vos accedes todos los días, que si vos vas a acceder una vez a la semana, que si vas a acceder las 24 horas. Y si vas a hacer determinado tipo de tareas pesadas o tareas livianas en la plataforma, ¿sí? Sobre todo en las plataformas educativas, ¿sí? Que tenés suscripciones, ¿sí? Que vos vas pagando, y los planes, y los descuentos, y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Que van analizando la conducta, en cierta manera, del consumidor. Bien, avancemos. Después dice, every involved. Ahí tengo el but, ¿no es cierto? Ese bat ya sabemos que es contraste. ¿En contraste entre qué ideas? Ahí voy a mencionar una
tecnología en particular. ¿Pueden identificar el contraste en el primer párrafo ese que les estoy mostrando? Everyone involved in the agricultural sector can benefit, but these solutions are essential for farmers themselves. ¿Dónde está el Y habla, contraste? digamos, de que todo el sector, digamos, de la agricultura se ve beneficiado, digamos, de las aplicaciones modernas, pero específicamente el granjero, digamos, el productor. Ujú. Fíjense que si yo la quiero cambiar, lo termino en una concesiva. Si bien todo el sector se puede beneficiar, son los granjeros los más beneficiados, ¿sí? Fíjense cómo yo le muevo, lo manipulo un poquito y lo termino armando una concesiva con el although o el though, ¿sí? Pero no deja de ser un contraste. Exactamente. Acá el contraste es entre todo el sector y el farmer, ¿sí? ¿Y qué dice acerca de las weather conditions y los farmers en el próximo? Fíjense que tenemos el therefore, es un conector bastante importante ahí. ¿Es aditivo, puede ser? Que dice las condiciones de... Me parece que es no, más que adición. causa-consecuencia. ¿Cómo era? Causa-consecuencia, o Condición. causa-efecto, o Causa. razón-resultado, ¿sí? Es todo lo mismo, ¿sí? Porque distintas formas de mencionar, pero es la misma relación lógica. Entonces, ¿cuál es la tecnología que está mencionando ahí? Habla sobre las condiciones del clima, que son importantes para el crecimiento de los cultivos. Y después, bueno, el therefore, que... Por ende, sí, por ende, por lo tanto, por las lo tanto, aplicaciones del clima y meteorológicas son muy beneficiosas para los agricultores, ¿no? exacto, exacto. O sea que, como es un factor determinante, ¿sí? Las condiciones climáticas, casi todo va a apuntar a eso, a tener un registro, ¿sí? De estas condiciones climáticas para saber cómo actuar, ¿sí? Les doy un ejemplo sonso, pero, por ejemplo, si ustedes saben que va a llover y quieren fumigar, y les conviene esperar, ¿sí? Un día que ustedes sepan que pasan, no vaya a llover, ¿por qué? Porque si no, pues tienen que volver a fumigar o tienen que volver, por ejemplo, a sembrar, porque se les pudre la semilla, les sobra humedad en la tierra, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ese tipo de weather information, ¿sí? Que nosotros podemos obtener va a servir mucho, ¿sí? Para el tema del uso de los recursos, ¿sí? También por el tema de la mano de obra, ¿sí? No es lo mismo lo que se requiere en verano que en invierno, por ejemplo. Lo mismo pasa con las pasturas, ¿sí? No todas las pasturas, por ejemplo, sirven para hacer rollos, ¿sí? ¿Ustedes alguna vez han oído hablar del rollo, el fardo? ¿Tienen alguna idea de eso? Sí, sí. Bueno, este tipo de pastos tienen que estar en con determinada humedad, en determinada época del año, con determinadas horas de cortado, ¿sí? Tiene que tener todo un proceso, pero ese proceso, ¿sí? Va a depender mucho de las condiciones climáticas, si no se echa a perder, ¿sí? Bien, pasa, a ver, se lo pongo con un ejemplo del pasto, pero también sucede con la hierba, con el café, con el té, con todos los cultivos, ¿sí? No solamente con los forrajes, ¿sí? Bien, ¿y el DAS qué indica ahí? Es un causal. Ajá, exacto, es causa-efecto, ¿sí? ¿Cuál sería la causa y cuál sería el efecto? Y venía hablando un poco de las aplicaciones, dice que controlan, digamos, bueno, la temperatura, distintos factores, y que hace, digamos, que sea mucho más fácil este,
tomar previsiones, digamos. Exactamente, o sea que facilita, el uso de estas aplicaciones facilita, ¿sí?, la toma de decisiones en cuanto a la prevención, en cuanto a el tema del cuidado de los crops, ¿sí? También puede ser en caso de las tormentas, ¿sí? Por ejemplo, piensen en el sector de la vendimia. ¿Cuándo conviene cubrir y cuándo no conviene cubrir? ¿Cuándo conviene lanzar hay unos dispositivos que en algunos lugares se usan, que es para romper, ¿sí?, la tormenta, ¿sí? Se disparan como unas bombas, ¿sí?, que van disolviendo, en cierta manera, la tormenta de granizo o lo que sea a determinada altura. Pero ese mecanismo se activa gracias a que a la recolección que se pueda dar de información meteorológica, ¿sí? Creo que acá esa tecnología se emplea en algunos lugares. ¿Alguien sabe algo de Mendoza, San Juan, de La Rioja? Acá en Santa Fe se En La usa en las Rioja. fábricas de autos, me parece también, donde De fabrican autos, autos. también se usa. En La Rioja, para el cultivo de los olivos se utiliza los rompetormentas, le llaman. Exacto, para la oliva, fíjense que es muy delicada. La manzana también, en algunos lugares, para evitar el impacto, porque ustedes saben que la manzana cuando se golpea, la parte que se golpea, se termina pudriendo, la parte machacada. Entonces tratan de evitar el impacto con determinadas tecnologías. Obviamente que si cae una pedrada, ¿sí?, va a dañar el cultivo. Entonces se trata de evitar. Bien. ¿Alguna otra idea que quieren compartir? No, yo me quedé con una duda, profe, pero con respecto a la lección con la que estábamos viendo hoy. Bien, con esta, la de Sí, porque conectores. puede ser que sí, porque puede ser que la semana pasada también hicimos la misma el miércoles pasado. Yo pensé que hoy era la de voz pasiva. No, lo que hicimos fue lo siguiente, como conector es un tema bastante pesadito y la ING también, agarramos la Sí, lección de la ING, vimos también los conectores, o sea, lo analizamos en profundidad y también vimos la de conectores. Después, la semana que viene, vamos a ver la que sigue, que creo que es voz pasiva. Pero es porque estos temas son también. importantes. Exacto, vamos como un poquito atrasados, pero después tenemos el changüí de la lección de práctica, ¿sí? La lección de práctica como te vuelve a los temas anteriores. Bien. Bien, ¿alguna duda? No, no, para nada. ¿No hay Todo ninguna claro. duda? Bien, resuelvan, ¿sí?, como deberes esta lección, ¿sí? Y avancen, si pueden. Estoy acá en la de web, pero la de datos es la misma. Creo que sigue, como les estaba diciendo, la voz pasiva, ¿sí? Traten de venir a la voz pasiva con la elección resuelta por lo menos una vez o abierta, ¿sí? ¿Por qué? Porque la voz pasiva es un tema bastante denso, ¿sí? Incluso en el libro que ustedes tienen, en el material del bloque, creo que está, a ver si los abro. No, esta es la hoja de ruta, no es el libro. Acá, material del bloque. Fíjense que acá tienen todas las explicaciones teóricas, ¿sí?, del participio, de los conectores. Métanse y denle una leída a la voz activa y la voz pasiva, ¿sí? Lean esto para la clase que viene y vénganse con dudas, ¿sí? ¿Por qué? Porque en castellano, cuando ustedes trabajan con la voz pasiva, existe un fenómeno en particular, ¿sí?, que es la voz pasiva que no es perifrástica, ¿sí? Se los anticipo ahora para que después cuando ustedes lean el material lo tengan en claro. ¿Qué quiere decir que la voz pasiva sea perifrástica? ¿O qué es una perífrasis? Una perífrasis es una frase, ¿sí?, compuesta por 2 o 3 componentes. Por ejemplo, yo les digo, la lección fue dada por la profesora suplente, ¿sí? Ese fue dada es una perífrasis. ¿Por qué? Porque es una frase, ¿sí?, un conjunto de palabras, y todas esas palabras están operando como el verbo, como la frase verbal, ¿sí? Eso es una perífrasis. Pero yo también puedo decir, la clase se dictó, ¿sí?, por la profesora nueva. Ese se dictó está haciendo uso de el se, ¿sí? Ese se no es una perífrasis, porque si ustedes ven,
en el verbo, ¿qué tienen? Dictó. La única palabra, ¿sí?, que yo la voy a asociar con el verbo es dictó. Pero dictó no está en voz activa, sigue estando en voz pasiva, pero esa voz pasiva no es perifrástica. Yo no tengo los dos componentes de fue dictada. Simplemente tengo el se dictó, se sabe, se conoce, se usa. ¿Sí? Esa expresión que nosotros utilizamos constantemente con el se, en la mayoría de los casos, es una voz pasiva encubierta. Eso es lo que a nosotros, como hispanohablantes, nos causa problemas. Y es lo que tenemos que aprender a identificar. Y ustedes van a ver que en la mayoría de los casos lo pueden decir con la perifrástica y también con la otra, siendo más natural la no perifrástica para nosotros. ¿Sí? Con esa idea, abran la lección y con esa idea lean el material para la clase que viene y vengan con dudas, ¿sí?, acerca de la voz pasiva. ¿Les parece? Perfecto, profe. Sí, profe, gracias. Perfecto, chicos. Nos vemos entonces la semana que viene con la voz pasiva. Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego.